Hola, hola, ¿cómo están, gente? Pacientes y todos los que están viendo en realidad. Este es un primer video que vamos a hacer. Va a ser en realidad un video general, ¿no? De más o menos qué deben de saber las personas antes de acudir a un especialista o antes de consumir el aceite de cannabis, ¿no? Que de hecho son cosas importantes que debes saber, ya que ahorita el panorama que tenemos en el Perú, sobre todo en la reglamentación, no está muy bien establecida, ¿no? Entonces los pacientes tienen que tener un poco de cuidado con ciertas cosas, sobre todo con la elaboración del aceite y la dosificación. Entonces eso es lo que más o menos vamos a contar ahorita en forma general. Va a ser el primer video y seguro vamos a hacer muchos más videos a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a tocar ahora va a ser infórmate. Eso quiere decir de que en realidad los pacientes ya tienen que haberse informado un poco, ¿no? Sobre el uso del cannabis, sobre los cannabinoides, en general el tratamiento del cannabis, en qué enfermedades funcionan, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que vamos a tocar un poquito, ¿no? Un poquito más. Luego de que el paciente recibe la información, ya está apto, ¿no? Se puede decir de cierta manera, para acudir a un médico, si es mejor un especialista sobre el uso del cannabis, ¿no? Ese es el segundo paso. Luego el médico especialista ya decide qué medicina va a tomar el paciente. Para eso justamente vamos a hablar también qué cositas deben saber ustedes para saber que la medicina, ¿no? Por lo menos lo han hecho de una manera adecuada, con un estándares de calidad adecuados. Luego de la preparación de la medicina y lo que dice el médico, ya viene lo que es la comunicación, ¿no? con el médico, en realidad, el seguimiento médico. Esto es muy importante, sobre todo para la efectividad de la medicina y para ir viendo si es que la medicina que le hemos dado al paciente está adecuada, está siendo su efectividad, está haciendo sus efectos positivos o negativos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco cómo todos estos ítems vamos a ir desarrollándolos poco a poco en el transcurso de las semanas también, para terminar luego ya con las recomendaciones y las conclusiones que vamos a dar. Y si tienen algunas preguntas respecto sobre todo a este tema, me las hacen para responderlas de manera inmediata, seguro, o ya dejándoles, o si ya es un tema que se puede hacer en otros videos, lo dejaremos para otros videos, ¿no? Porque justamente lo que quiero con esto es que haya una interacción médico-paciente y que los pacientes también en cualquier momento puedan preguntar vía Facebook, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, vamos a ver. Vamos a bajar un poco el volumen. Empezamos entonces un poco con el desarrollo de la exposición, se puede decir, ¿no? La primera pregunta que de hecho la gente se hace es si estoy apto en realidad para empezar con el tratamiento. Y en realidad eso se podría hasta responder a ciegas, ¿no? Porque desde el comienzo se podría decir que sí, cualquier persona está apta para recibir el tratamiento con cannabis, ya sea por alguna enfermedad establecida o ya sea en realidad como preventivo, ¿no? Porque se ha visto que el cannabis tiene muchos efectos neuroprotectores, ¿no? Y ayuda mucho a estimular el sistema inmune también. Entonces, con eso podemos prevenir en realidad muchas enfermedades, sobre todo neurológicas y sobre todo del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como cáncer, ¿no? Que sabemos que ahora cada día más en realidad está aumentando el índice de cáncer, ¿no? Eso va a ayudar, por ejemplo, a personas que ya sabemos que tienen una predisposición al cáncer, entonces les podríamos dar cannabis de forma preventiva, ¿no? O también personas que tienen antecedentes, ¿no? Familiares que han tenido Alzheimer o Parkinson, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si sabemos esto ya desde antes y si sin llegar en realidad al que el paciente llegue a los síntomas, podemos empezar a darle el cannabis, ¿no? No haber ningún problema en eso, ya que el cannabis en realidad está catalogada como una sustancia de muy baja toxicidad, ¿no? Entonces no va a generar ninguna reacción negativa en tu cuerpo, sobre todo, ¿no? Como el cannabinoide que ya conocemos mucho, que es el CBD, que vamos a ir hablando un poquito más sobre esto ahora, un poquito, y de hecho en otras discusiones, ¿no? Que tengamos. No tanto discusiones, sino conversaciones en realidad. Otro aspecto importante, claro, ¿no? En realidad es una planta, ¿no? Es una planta, entonces
hay que verlo también de esa manera. El cannabis empezó a prohibirse justamente porque hubo muchos intereses, ¿no? Económicos, sociales, políticos. Entonces, empezar sabiendo eso, de que en realidad se prohibió cuando nunca debió prohibirse, ¿no? No tiene ningún efecto, como les digo, negativo en el cuerpo. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Es un derecho en realidad que todos tenemos para la salud. El cannabis no se le puede negar a nadie. Hay que empezar por ahí también, ¿no? Y vemos cómo, yo veo todos los días en realidad cómo los pacientes mejoran en los síntomas orgánicos que tienen, y no solo en eso, ¿no? Sino también en síntomas psíquicos muchos, o síntomas de relaciones, ¿no? Con otras personas. Entonces, ver también ese tema, ¿no? No solo la parte orgánica, sino también la parte psíquica, porque de hecho el cannabis también actúa a ese nivel. El sistema endocannabinoide, el sistema interno que tenemos nosotros, donde se acopla el cannabis, está mayormente en el cerebro. Entonces actúa también a niveles, ¿no? De pensamiento en realidad. Y que eso no es malo, ¿no? Porque actualmente en la sociedad en la que vivimos ahorita, lamentablemente tenemos muchos desórdenes, ¿no? A nivel psiquis, miedos, responsabilidades, obsesiones, ¿no? Que afectan a las finales al organismo. Entonces, si nosotros tenemos eso desde el comienzo, lo entendemos un poco, lo tratamos de entender, vamos a darnos cuenta de que cannabis va a ser de mucha ayuda para esos síntomas, y en realidad, como les digo, cualquier persona, me imagino que los que me están viendo han sufrido de algún tipo de dolor o algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión. Entonces, desde ahí uno ya puede saber de que está apto en realidad para tomar el aceite de cannabis, ¿no? De hecho, hay algunas situaciones por ahí en las que vamos a ir hablando un poquito, en las que hay que tener cuidado, pero tener cuidado no quiere decir de que no puedes tomarlo, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, de que de hecho cualquier persona está apta en realidad para iniciar el tratamiento con cannabis, ya sean niños, ¿no? Porque hay muchos pacientes niños que vienen acá al centro de investigación con diferentes enfermedades, ¿no? Desde parálisis cerebrales, desde autismo, desde convulsiones, ¿no? Que ya están aptos en realidad para iniciar el tratamiento. Entonces, empezamos por ahí. Luego, ese fue como la introducción, ¿no? Ahora, el siguiente ítem que podríamos decir es infórmate, en realidad, ¿no? Sería bueno que todos los pacientes siempre estén informados, en realidad no solo del cannabis, sino de todas las medicinas que estén tomando, ¿no? Es lo mejor, es lo ideal, ya que uno cuando va al centro médico no le dan mucha información de las medicinas, ni de reacciones adversas, ni nada. Entonces es muy bueno, o es ideal, de que ustedes desde antes de ir al especialista del cannabis ya tengan un poco de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, la historia del cannabis, ¿no? ¿Quiénes empezaron a usar, desde cuándo se utiliza el cannabis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué historias ha pasado en el uso del cannabis? Se sabe que, por ejemplo, los chinos hace más de 5.000 años, rondando los 5.000 años, ya utilizaban el cannabis, ¿no? Después lo mencionan también, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En la Biblia mencionan el uso del cannabis medicinal. Entonces, si nosotros sabemos eso, vamos a darnos cuenta de que el uso del cannabis ya tiene miles de años. No es algo de hace 10 años, no es algo de 20 años, ¿no? Sino algo ya que viene de siglos en realidad. Entonces, y que es utilizado como medicina. Entonces hay que verlo también desde esa perspectiva, ¿no? Aparte de la historia, sería bueno también de que se informen, por ejemplo, en la parte de los cannabinoides, ¿no? Los cannabinoides, que son las moléculas de la planta del cannabis que va a ingresar en nuestro cuerpo y van a hacer algún efecto, ¿no? Esos son los cannabinoides. Dentro de los cannabinoides más conocidos tenemos el THC, como ya lo saben, y el CBD. Esos son los dos más conocidos, pero no son los únicos, en realidad. Hay más de 100 cannabinoides que están descubriendo y seguro se van a ir descubriendo más, ¿no? Saber, por ejemplo, de que más o menos en los años 60 fue donde se descubrió los cannabinoides, ¿no? Por un grupo israelita, sobre todo un médico o un investigador, ¿no? Rafael Mecolaun, que es muy conocido en realidad en el área de investigación del cannabis. La gente del cannabis lo conoce mucho, es muy respetado. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es también buscar información sobre ese señor, ¿no? Rafael Mecolaun. Es un muy respetado israelita que tiene ya muchos años en el área de investigación de cannabis. Entonces, los cannabinoides, ¿no? Otra cosa importante para saber
la planta, por ejemplo, dónde crecen los cannabinoides, ¿no? En qué parte de la planta, de qué está constituida la planta. Entonces, si nosotros conocemos un poquito ya la anatomía de la planta, y estas cosas son generales, ¿no? De hecho, en cada transmisión que hagamos, vamos a ir profundizando en cada cosita que voy diciendo ahorita, pero hoy día va a ser como que algo general, justamente para que ustedes sepan qué cosas deben de saber y ya para en otros temas, otras conversaciones irlo explayando más, ¿no? Por ejemplo, en la planta del cannabis tenemos los tricomas, ¿no? Que son como unas gotitas de agua, como unos honguitos que hay en la planta, que es justamente la resina. Cuando se te pega la mano en los moños, esos son los tricomas. Y justamente en los tricomas, adentro de esas gotitas de agua, se puede decir microscópicas en realidad, están los cannabinoides. Y no solo los cannabinoides, sino otras sustancias muy importantes en el cannabis, que se están estudiando mucho ahora, es lo que más se está estudiando en realidad, que son los terpenos. ¿Qué son los terpenos? Son las sustancias que le dan el olor al cannabis. Entonces, cuando se fusionan o se juntan los cannabinoides con los terpenos, el efecto medicinal es mucho mayor, aumenta, es mejor. Por eso es que no conviene, por ejemplo, aislar los cannabinoides por separado y dárselos al paciente. ¿Por qué? Porque se ha visto en muchos estudios en realidad de que eso hace de que la efectividad disminuya, ¿no? El compuesto del cannabis o la flor del cannabis, la planta del cannabis funciona mejor en nuestro organismo cuando todas sus moléculas están juntas. Entonces ese se llama el efecto séquito, ¿no? Que así le pusieron los investigadores, el efecto séquito del cannabis, que es la sinergia de sus compuestos, no solo cannabinoides, sino también los terpenos, hace de que el efecto medicinal aumente, ¿no? Por ejemplo, el terpeno limoneno hace de que cuando se junte con el THC, por ejemplo, el efecto antidepresivo mejore, ¿no? Aumente, en realidad. Entonces, hace de que el paciente se anime, ¿no? Mejore su ánimo, en realidad. Entonces, uno puede utilizar un aceite de cannabis o una cepa de cannabis que sea alta, ¿no? En ese terpeno, por ejemplo, y con THC, justamente con una persona con depresión, ¿no? O por ejemplo, otro terpeno, perdón, que es el beta-carofileno, ¿no? El beta-carofileno más que todo se encuentra en cepas altas en CBD. Entonces lo que va a hacer potenciar su efecto antiinflamatorio, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene gastritis, se le puede dar el beta-carofileno con el CBD y va a hacer de que esa gastritis, ¿no? Disminuya en realidad. Y eso es una de las cosas de que los médicos que están en el área del cannabis tienen que saber, ¿no? De todas maneras, la sinergia de los cannabinoides con los terpenos. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que saber un poco y que los médicos que lo van a ver ustedes también lo tienen que saber. Otra cosa importante para saber es, a ver, vamos a ver acá tengo apuntado unas anotaciones, ¿no? Claro, el sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide, no? Eso también lo vamos a explayar de todas maneras en mucho más, no vamos a explayar mucho más en otros videos. Pero bueno, saber de que el sistema endocannabinoide es un sistema regulador, ¿no? Regula muchas funciones en nuestro organismo, ¿no? Hemos dicho que el cannabis actúa más que todo en el sistema nervioso, en el cerebro y en el sistema inmune. ¿Por qué? Porque en esos lugares tenemos unos receptores, ¿no? Como unos candados en realidad, donde se unen justamente unas sustancias internas que nosotros ya segregamos de manera natural, que son los endocannabinoides, ¿no? Y la más conocida es la anandamida. La anandamida es nuestro THC interno, ¿no? Y se va a acoplar a esos receptores para hacer una función. ¿Qué función? Sobre todo equilibradora, ¿no? Homeostática. A eso se dedica el sistema endocannabinoide, a regular nuestro organismo de desequilibrios que puedan haber, ¿no? Y también está involucrado en funciones, ¿no? Funciones del sueño, funciones del apetito, funciones del dolor, funciones digestivas, ¿no? En todas esas funciones y sistemas está involucrado el sistema endocannabinoide. Entonces, cuando se desregula ese sistema endocannabinoide, generalmente lo que pasa es que se disminuye, ¿no? El sistema endocannabinoide en enfermedades. En situaciones de estrés, el sistema endocannabinoide disminuye. Entonces, para tratar de equilibrarlo, lo que necesitamos justamente son unas sustancias similares que tengan la misma forma molecular que esa molécula interna que tenemos. Y justamente eso fue lo que descubrieron en el año 60, ¿no? El profesor Rafael Mecolam, que esas sustancias, el THC y el CBD,
se unen a esos receptores en nuestro cerebro, sobre todo, y en nuestro sistema inmune. Y lo que va a ser regular, ¿no? Va a ser tratar de equilibrar esas disfunciones internas que hay, ¿no? Y eso lo estamos viendo mucho, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Se está investigando mucho en el cáncer lo que es la apoptosis celular. La muerte de la célula cancerígena programada, ¿no? Que es el suicidio programado de la célula cancerígena. Entonces, cada vez en realidad van saliendo más estudios sobre el cannabis y es cuestión de ser un poquito ahí al día, sobre todo en las cosas generales y a poco irnos explayando más, ¿no? ¿Qué más? Podemos conversar un poquito sobre... Claro, ¿no? De hecho, el cannabis tiene muchas cosas positivas, pero también tiene reacciones, obviamente. Entonces, conocer también esas reacciones en el cuerpo, ¿no? Saber de que el THC es psicoactivo, el CBD tiene su parte psicoactiva, pero en realidad es totalmente diferente al THC. ¿Por qué? Porque el THC sí se une a los receptores CB1 y CB2 en el cerebro. Eso es lo que causa en realidad la psicoactividad. El CBD actúa de una manera distinta, no se une a esos receptores. Entonces, la psicoactividad que tiene, si se puede decir psicoactividad, es totalmente distinta. No sientes ese colocón, como dicen, con el THC. Entonces, saber eso, ya que hay pacientes que pueden ser sensibles al THC, ¿no? Les puede causar un poquito de ansiedad, por ejemplo, o taquicardia. Personas que están con ansiedad, puede aumentar la ansiedad, ¿no? Entonces, tener cuidado en eso, ¿no? Saber qué cosas o qué cannabinoides te puede causar qué. Sobre todo el THC. No digo que sea malo, en realidad debe ser el cannabinoide que yo uso más en los pacientes, pero sí tener observado a los pacientes y cómo va siguiendo, ¿no? Eso lo vamos a ir hablando un poquito más. ¿Ya? También es importante, de hecho, saber que el cannabis no solo es aceite, ¿no? El cannabis viene en muchas presentaciones, en realidad se podría decir, ¿no? Hay muchos tipos, muchas formas en las que se puede consumir el cannabis. Desde la forma cruda hasta vaporizándola, por ejemplo, en ungüentos, en gotas, en resina, ¿no? Hay muchos tipos de extracciones actualmente. Entonces, el médico lo que tiene que hacer es hacer una buena historia clínica y decidir también qué vía de administración va a ser mejor para el paciente, ¿no? Ustedes no solo se queden con el aceite, en realidad tienen que saber de que hay otras formas y no porque sea, por ejemplo, un vaporizado, es malo, ¿no? No porque vas a inhalar el cannabis es malo. Eso como que tenemos que un poquito sacarnos de la cabeza porque muchos pacientes lo utilizan y sobre todo justamente pacientes que tienen problemas en la parte pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno inhala va a ingresar los cannabinoides a los pulmones. Entonces, por ejemplo, un cáncer de pulmón se va a ver más beneficiado de una vaporización que de un aceite, ¿no? En realidad de los dos, pero de hecho es una vía de administración vaporizándolo directa, donde el paciente, aparte de ser directa en ese efecto, el efecto de vaporizar o la vía inhalatoria es mucho más rápida, ¿no? Que en las gotas. Más o menos las gotas pueden demorar en hacer efecto una media hora aproximadamente. Depende del paciente, pero aproximadamente una media hora. En cambio, la vía inhalatoria es mucho más rápido, ¿no? Las personas que fuman en realidad lo saben. Una persona ya siente el efecto psicoactivo del cannabis a los 3, 4, 5 minutos de haberlo fumado. Entonces, por ahí va la diferencia, ¿no? Un paciente que está con un dolor intenso, agudo, se va a ver más beneficiado de una vía inhalatoria que de una vía sublingual, ¿no? Por la rapidez del efecto. Eso no le quita mérito ni uno ni al otro, son vías de administración distintas. Entonces hay que conocer un poco las vías de administración, saber los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, un comestible demora mucho más tiempo en hacer efecto, pero cuando hace efecto, seguro el efecto va a ser mucho mayor, ¿no? Eso también lo saben, por ejemplo, las personas que han consumido brownies, ¿no? A la hora o a las 2 horas ya tienen un efecto fuerte del THC sobre todo. ¿Por qué? Porque en el intestino se junta con otro compuesto que hace que el efecto sea mayor. Entonces, de hecho, en los comestibles hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que recién van a consumir el aceite, ¿no? O van a consumir cannabis. No es tan recomendable darle de frente a los pacientes, por ejemplo, resina o comestibles en realidad, ¿no? Siempre empezar por vías de administración más suaves, se podría decir, para los pacientes novatos, para los pacientes adultos que nunca han consumido,
Porque lo que único que les puede causar es que se asusten y que después el tratamiento lo dejen, que justamente no es lo que queremos, ¿no? Con esto. Y eso en realidad es un efecto del cannabis y del THC sobre todo, que se llama el efecto bifásico. Eso es importante, ¿no? El efecto bifásico del THC. Que es que justamente todo lo que uno quería tratar de subsanar o ayudar, por ejemplo, ¿no? La ansiedad que uno tiene, o la taquicardia, ¿no? O el dolor que uno tiene, las náuseas, por ejemplo, que uno tiene, pueden aumentar esos síntomas si es que no está bien dosificado o si se sobredosifica, ¿no? Una resina, por ejemplo, es fácil sobredosificarte. Entonces tú puedes tener esos síntomas. Más que todo, hay que tener cuidado, y si el médico te lo ha indicado bien, es difícil que pase, ¿no? Es difícil que pase. Pasa, pero también tienes que saber, como decía antes, como dije al comienzo, que el cannabis es una sustancia de muy baja toxicidad. Entonces, de esos síntomas en realidad no va a pasar, ¿no? Una persona por ahí que es novata se puede asustar, pero justamente el médico tiene que estar ahí para informarle eso, para hacer el seguimiento médico, ¿no? Y para estar acompañando al paciente en todo ese proceso, ¿no? Entonces también ustedes tienen que, al médico que vayan, tienen que exigirle, se puede decir, ¿no? O tienen que saber de que mínimo el paciente tiene que, no solo es hacerle una historia clínica y que les den el aceite, ¿no? Sino es mucho más que eso en realidad. Es todo un tratamiento integrativo. ¿Y por qué? Porque el cannabis justamente no solo te va a ayudar a una cosa, ¿no? Te va a ayudar seguro a varias cosas. Entonces es básico que el médico que ustedes elijan esté en realidad metido en esto y no solo lo haga por hacer, ¿no? Justamente hay que cambiar ese sistema de salud que tenemos con el cannabis, ¿no? Intentar por lo menos romper ese sistema de salud que tenemos, que en realidad no le gusta a nadie, ¿no? Cuando uno va al hospital o a la clínica, la gente lo que más se queja es, por ejemplo, lo que escucho yo acá, es de que el médico no le da tiempo, ¿no? Ni siquiera los escucha, o 5 minutos y la misma medicina siempre. Entonces, justamente con este seguimiento médico y con la historia clínica que hacemos acá, es lo que queremos tratar de romper en realidad, ¿no? Que ya no exista esa predisposición del paciente hacia el médico, de verlo de mala gana, ¿no? De que no atiende bien. Entonces, haciendo estos seguimientos médicos, en realidad uno se da cuenta de que el médico va a estar ahí siempre, y el paciente también tiene que estar ahí, ¿no? En realidad, porque yo tengo muchos pacientes que lamentablemente cuando empiezan con el tratamiento no me mandan sus seguimientos médicos, ¿no? Entonces regresan al mes con la misma dosis de inicio y sin ninguna mejoría. Y eso va a pasar, ¿por qué? Porque justamente no ha enviado sus seguimientos y no ha habido ningún cambio de dosis, ¿no? Es muy difícil. El cannabis, como saben, se puede decir que hay un protocolo, ¿no? De empezar de menos a más, sobre todo con el THC, justamente por el efecto que les he dicho bifásico. Entonces, si nosotros le decimos eso al paciente, que empiece de menos a más, y si empieza con una gota en la mañana, una gota en la tarde y una gota en la noche, y se queda así por un mes, lo más probable es que no tenga un buen efecto medicinal, porque la primera dosis es lo que se denomina la dosis de inicio, ¿no? La presentación de la sustancia. Entonces, si nosotros nos quedamos con esa dosis de presentación de sustancia, lo más probable es que se quede corto el paciente. Entonces, mandando el seguimiento médico de manera permanente, semanal, la dosis o la efectividad del medicamento, de la medicina, del cannabis, va a ser mucho más efectiva, porque un médico canábico ya debería saber cuándo es el momento de cambiar la dosis, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que su médico también haga un buen seguimiento médico, ¿no? Por ejemplo, lo que hago yo es darle a los pacientes unos cuadros justamente de seguimiento para que ellos vayan llenando cada semana y vayan comentando cómo le va. Entonces, eso me va a permitir a mí valorar su estado, y con eso cambiar la dosis, ¿no? En realidad. Entonces, claro. Y otro cuadrito justamente de la dosis, ¿no? Entonces, esto, de hecho, yo lo he hecho porque me parece que así el tratamiento es más efectivo, ¿no? A mí no ha habido ningún lugar donde es como yo lo hago en realidad,
y los médicos también pienso yo que podrían hacer este tipo de método, ya que yo lo veo efectivo. No se puede ir mejorando de todas maneras en muchos aspectos, pero este tipo de comunicación, por ejemplo, semanal por vía correo electrónico, lo veo muy efectivo y los pacientes también se sienten bien porque se sienten que están acompañados, ¿no? con un personal de salud que se está preocupando ahí por ellos, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué más? Claro, de hecho, saber, ¿no? De que el cannabis para mí es una de las mejores plantas, es la mejor planta en realidad que existe para mí, pero saber de que no es lo único, ¿no? Hay pacientes que piensan, de hecho, por toda la información que reciben, que viene, que va, que el cannabis es como que la panacea, se puede decir, ¿no? Y es un tipo de panacea, pero no es algo a veces que le va a salvar la vida al paciente, ¿no? Hay muchas situaciones en que en realidad van a necesitar de un tratamiento más complejo, un tratamiento integrativo, ¿no? No solo el cannabis. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, sobre todo porque muchas personas lo están vendiendo como eso, ¿no? Como una panacea que te va a salvar de todos tus males y todos tus pecados. Pero en realidad, tener cuidado con eso, saber de que en el 95% de pacientes seguro es efectivo y les va a ayudar en algo, pero siempre hay una proporción pequeña de que no, en realidad, ¿no? Entonces también depende mucho del momento en que llegue el paciente, ¿no? Por eso es muy importante que se informen siempre, de estar informados. Porque no es lo mismo que un paciente venga a la primera fase de un cáncer o que venga a la última fase de un cáncer, ¿no? Obviamente. Entonces, todas esas situaciones y todos esos factores van a estar, van a verse involucrados en el uso cuando el paciente utilice cannabis, ¿no? Cada organismo es distinto, cada organismo es diferente. Por eso justamente es que se tiene que hacer un seguimiento médico, ¿no? Y tiene que estar los cuadros para mí siempre mandados a la semana. ¿Qué más? Bueno, con respecto a la medicina, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo ya vi al paciente, vamos a poner un cáncer, ¿no? Vamos a poner de ejemplo con está en cáncer y llevan una quimioterapia, ¿no? Entonces, lo más probable es que el paciente tenga dolor, es que tenga falta de apetito, es que tenga náuseas, ¿no? Es que esté un poco deprimido, en realidad, ¿no? Son cosas que pasan cuando uno está llevando tratamiento con cáncer y cuando tiene cáncer, ¿no? Entonces, ahí yo le indicaría, por ejemplo, un aceite de THC, ¿no? De THC. Entonces, más o menos, uno lo que tiene que ir sabiendo, en realidad, del aceite como paciente, es preguntarle al médico, por ejemplo, en la calidad de las plantas, ¿no? ¿Quién ha hecho las plantas? Si sabe la procedencia de las plantas, del aceite, quién es el cultivador, si tiene algunas fotos de las plantas, por ejemplo. Eso es básico porque todo empieza en realidad en la planta, ¿no? Y entonces, si la planta está bien cuidada y bien cultivada, no va a haber ningún problema con efectos negativos que podría haber en el cuerpo, ¿no? Como si una planta, por ejemplo, estuviera con hongos o con pesticidas. No va a ser lo mismo, obviamente. Entonces, siempre tener en cuenta eso a la hora de acudir al médico también en el uso del cannabis, ¿no? El aceite, de qué procedencia la usa, de dónde es. Si es que también es importante, por ejemplo, la concentración del aceite, ¿no? ¿Qué concentración, por ejemplo, de THC tiene ese aceite? Eso lo va a decir también el médico, ¿no? Dependiendo de los síntomas que se encuentre. Un buen porcentaje al comienzo de inicio puede ser entre 5 a 10%, ¿no? Dependiendo del paciente. Y esto quiere decir de que hay, por ejemplo, 5% de THC, quiere decir de que hay 5% en el pomo de cannabinoides y 95% de aceite de oliva. En otra transmisión vamos a meternos un poquito más en lo que es la dosis, ¿no? Los miligramos, por ejemplo, para que ustedes sepan un poco más para qué va eso, porque también, de hecho, en cada enfermedad ya está también ¿no? recomendadas ciertas dosis para ir empezando. Entonces, eso también es importante que ustedes vayan sabiendo, pero por lo menos al comienzo, sobre todo, si saben la concentración, si saben que la planta es buena y si saben qué método de extracción ha usado la persona que ha hecho la medicina, son tres cosas que ya tienen que saber, deberían de saber, ¿no? Que la persona que les da el aceite debería de decirle, ya sea el médico o ya sea la persona que lo prepara. Son tres cosas básicas que tienen que preguntar y la persona les tiene que decir, ¿no?
Y bueno, sobre ese tema, ahorita en el Perú es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado porque la reglamentación está en nada, en realidad. Entonces, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con las personas que ahorita están estafando, ¿no? Hay muchas personas, muchos pacientes que me vienen con aceites de mala calidad, ¿no? De mala calidad, que no les hace nada, no tienen, se nota en realidad, ¿no? Por por el aceite en sí, ¿no? Está como que sucio, turbio. Entonces, eso está pasando ahorita y lo que tenemos que hacer ahí es tener cuidado en realidad, ¿no? Tener cuidado y sobre todo, por lo menos, la persona que prepara la medicina, tenerle cierto grado de confianza. Porque lamentablemente aún en el Perú muchas personas, o pocas personas, perdón, son las que tienen acceso, por ejemplo, a un lector de cannabinoides, ¿no? Para saber qué exactamente tiene la planta necesitas máquinas de laboratorio. Entonces, es un poquito complicado ahorita porque esas máquinas no es acceso fácil acá en el Perú. Eso es lo que poco a poco tenemos que ir teniendo con ayuda, de hecho, del Estado, en realidad, ¿no? Pero bueno, ahorita que no estamos en ese panorama de Colombia o de Uruguay o de Canadá, por ejemplo, tenemos que un poquito adecuarnos a lo que tenemos, ¿no? Y eso es sobre todo la confianza que tienes a tu médico, la confianza que le tiene el médico a la persona que prepara el aceite, ¿no? Y así sobre todo tiene que ser. Porque si no, en realidad es muy difícil empezar el tratamiento con cannabis medicinal acá en el Perú por el momento, ¿no? Entonces, vamos viendo qué tiene que saber también, por ejemplo, claro, ¿no? El ratio de THC con CBD, de CBD que tiene el aceite de cannabis, ¿no? La proporción de THC con CBD. Puede ser un aceite que tenga mucho CBD y poco THC, ¿no? Por ejemplo, un ratio 20:1, ¿no? O un ratio 3:1, ¿no? O más THC que CBD. Entonces, eso también, de hecho, el médico tiene que saberlo desde antes y ustedes también están ustedes tienen que decirle, ¿no? El derecho de saber eso en realidad, porque muchos aceites que me traen los pacientes no tienen ni siquiera una etiqueta, no tienen absolutamente nada. Y es imposible, en realidad, decirles qué es lo que tienen, ¿no? Porque ellos traen su aceite pensando que yo les voy a decir si está bien o está mal. Pero en realidad eso es imposible de determinar si no tenemos la maquinaria, ¿no? Especial. Entonces, lamentablemente, aún en el Perú no tenemos ese panorama, como repito. Poco a poco tenemos que ir obteniéndolo. Pero bueno, repito, ¿no? Hay personas acá, varias personas que hacen aceites de buena calidad. Entonces, tratar de tener ese contacto con esas personas y ¿no? Informarse en realidad, como les digo. Y siempre acompañado con un médico, ¿no? Que es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa importante, bueno, de hecho, ¿no? Lo que le decía, en realidad, el seguimiento médico, sobre todo en la parte de comunicación médico-paciente, ¿no? Que es básico en realidad. La comunicación semanal, yo la hago, como le decía, por correo electrónico. Los pacientes me van contando cada semana cómo están yendo. Y yo valoro eso y dependiendo de eso la dosis puede quedar igual, puede disminuir, puede aumentar, ¿no? Generalmente en las primeras semanas, la primera y segunda semana aumenta, ¿no? Porque como les decía, la primera semana dosis de presentación y de ahí ya se va aumentando dependiendo de los síntomas o cómo se vaya sintiendo. Entonces, eso es importante en realidad porque como les decía, si no mandan la información, la efectividad del tratamiento disminuye, ¿no? Sobre todo es un bien para los pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con Parkinson, cuando llegan acá la primera vez, lo que se le hace es hacer una historia clínica, pero también un video, ¿no? Por ejemplo, un video de cómo está su marcha, porque los pacientes con Parkinson generalmente, con los que tienen Parkinson y me están viendo por ahí, saben que la marcha se afecta, ¿no? Ya no es igual, la orden que manda el cerebro a todo su sistema periférico no es la misma. El habla se afecta, los temblores, entonces hay que tener como que inicialmente, ¿no? un video, ver cómo está, un previo al tratamiento, y ya luego eso se va a hacer un seguimiento también, no solo escribiendo, sino también en videos, en fotos, ¿no? Eso es importante, que los médicos hagan eso en realidad, también no solo porque va a contribuir aparte a la investigación en realidad, ¿no?
Entonces, es importante, es muy importante eso. ¿Qué más? Bueno, también lo dije, ¿no? De hecho, al comienzo es ir buscando la dosis y siempre con el THC sobre todo, de menos a más, ¿no? Ir buscando la dosis de manera paciente, ¿no? No aumentar el número de gotas de manera sustancial de un día para otro, porque como decía, puede haber ese efecto bifásico, que no va a haber nada puede haber un susto, pero no va a ser nada grave, ¿no? Pero mejor evitar eso porque hay ciertas personas, como le decía, que pueden asustarse demasiado y dejar el tratamiento de lado, y justamente eso es lo que no queremos, ¿no? Si queremos que una persona empiece con el cannabis, tiene que ser de la mejor manera y que el paciente se sienta bien, ¿no? Obviamente, es lo más importante. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? En realidad, yo creo que eso sería al comienzo todo. Sí, ¿no? Perdón. Sí, recomendaciones finales. Recomendaciones finales. ¿Preguntas? Que más que todo las recomendaciones serían en las que las he dicho, ¿no? Que se informen, que acudan a un médico especialista en el cannabis, no necesariamente tiene que ser que yo, en realidad. Hay muchos médicos que ya están metidos en el área del cannabis medicinal. Acá en el centro no solo trabajo yo, en realidad, ¿no? Hay un equipo médico y no solo médicos, sino de psicólogos, de terapeutas, hacen reiki, hacen masajes. Entonces, justamente lo que decía, ¿no? De que esto no es un solo tratamiento de cannabis, ¿no? Porque cuando es así, generalmente no es tan efectivo cuando es un tratamiento integrativo, ¿no? Y también otra cosa que me olvidaba, ¿no? Que es las medicinas químicas. Muy importante que cuando uno empieza el tratamiento con medicinas químicas, con cannabis, el paciente tiene que traer toda su medicación, ¿no? Tiene que traer una lista de su medicación y de cómo la está tomando. ¿Por qué? Porque sobre todo en algún momento esa medicación que puede estar muy alta puede disminuir, ¿no? Puede ir disminuyendo y eso es un beneficio para los pacientes. Por ejemplo, pacientes que toman antidepresivos o ansiolíticos de manera ya crónica, ¿no? Se puede decir. Hay pacientes que toman alprazolam con azepam, ¿no? 10, 15 años. Entonces, eso en realidad, como saben, a largo plazo no es nada bueno, ¿no? Los ansiolíticos generan dependencia, tolerancia, pensamientos suicidas y hace un efecto rebote, ¿no? La memoria te falla. Entonces, si nosotros podemos ir reemplazando poco a poco esas medicinas por el cannabis, es ideal, ¿no? No digo de que por ahí la medicina vaya a desaparecer, pero sí puede disminuir a una dosis muy, muy tolerante para el paciente, de que ya no tenga esos efectos adversos, y sí con el cannabis irlo regulando, ¿no? Y eso se hace en realidad, se hace con los pacientes, ya que en general los pacientes vienen sobredosificados, ¿no? Todos, no sé, tirando un número, un 80% de pacientes que toman medicinas vienen tomando medicinas de más o medicinas que no deben de tomar en realidad. Entonces, haciendo un buen seguimiento, también se puede hacer eso, ¿no? Se pueden ir disminuyendo las medicinas químicas y eso va a favorecer al paciente, ya que si sabemos las medicinas químicas pasan por el hígado, por los riñones, por un sistema nervioso, si son medicinas para el cerebro. Entonces hay que tener eso en cuenta también y saber de que también en esa parte el cannabis puede ayudar, ¿no? Y nada, yo creo que está bien este primer video por hoy. Y ahí escríbanos en realidad en la página preguntas que tengan y también qué temas querían que vayan en los siguientes videos, ¿no? Estaba pensando hacer un video de las próximas 2 semanas sobre cannabis y dolor, pero no sé si por ahí tienen una mejor idea, me lo pueden ir mandando para ir anotando qué preguntas tienen y qué temas tienen para ir conversando, ¿no? Y que sea así más fluido y que en realidad todos podamos aprender. ¿Tienes preguntas? Sí. A ver, vamos a ver qué preguntas por ahí hay que puedan responder. No, o sea, sí se está grabando, pero normal. ¿Por cuánto se lo? Ah. A sacar cuentas. Ahorita. ¿Quieres que te las lea? Ya. ¿Y dónde han dejado los Yo te las leo. comentarios? ¿Te las leo? Sí, por favor, si me pueden leer mejor. Ya, a ver. Frecia Romero pregunta, ¿se tiene que pasar por alguna evaluación para saber qué tipo de cannabis puede consumir un joven autista? Se tiene que pasar por evaluación. O sea, de hecho,
para que hacerle el diagnóstico de autismo, lo más probable es que ya haya pasado por un psicólogo, por un psiquiatra, ¿no? Generalmente por un psicólogo. Entonces, con eso ya es suficiente para que pueda empezar el tratamiento con cannabis, ¿no? Saber qué medicina está tomando y lo ideal también es que de hecho haya tenido alguna reciente o alguna consulta con un psicólogo, ¿no? Si no la ha tenido, lo bueno es que acá tenemos un psicólogo donde la señora también podría acudir en realidad. Pero no hay ningún problema en que un paciente con autismo inicie tratamiento. Nosotros tenemos justamente acá en el centro de investigación, contamos con una asociación de autismo, ¿no? Que se llama Plantea. Entonces, esa asociación de autismo, ya tenemos 18 pacientes con autismo que le estamos dando cannabis medicinal y están respondiendo muy bien en realidad, ¿no? Todos ellos, antes de venir para acá, han pasado un examen psicológico y han traído todos sus documentos, ¿no? Médicos, su carnet de cannabis y demás, ¿no? Pero más que todo que sepan de que sí, el cannabis es muy buen aliado en lo que es el autismo, ¿no? Muy buen aliado. Henry Quispe, buenas noches, doctor. En el caso de personas que tengan a la vez diabetes y artritis reumatoides, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Saludos desde Cusco. Ahí habría en realidad que hacer una evaluación médica, ¿no? Para saber cuál es el mejor aceite o el mejor tratamiento que va a ser para el señor. En general, en los últimos estudios, el CBD funciona mucho mejor para la diabetes en sí, ¿no? La diabetes en sí. Pero, por ejemplo, si ya tiene diabetes con dolor, ¿no? Con dolor neuropático, una polineuropatía diabética, entonces ahí va a entrar en juego el THC también para el dolor, justamente. Entonces podría ser un tratamiento combinado de CBD con THC, pero lo ideal es un poquito más conocerlo, ¿no? De todas maneras, para tener un panorama más amplio de sus síntomas y de la enfermedad y saber qué tipo de aceite o de vía de administración del cannabis sería lo ideal para el señor, ¿no? Pero más o menos el CBD en la enfermedad en sí para la diabetes. Carlos Mario Muñoz, ¿alguna experiencia con pacientes con fibromialgia? Fibromialgia muchas, en realidad. Es una de las enfermedades de moda, se puede decir, que no quiero decir de que no sea una enfermedad, porque antes se pensaba, o los médicos o los reumatólogos por ahí, no pensaban que era una enfermedad, sino algo que los pacientes, ¿no? inventaban, se podría decir. Pero ya se están haciendo muchos estudios también sobre la fibromialgia y donde es el problema, y sobre todo es en el sistema nervioso periférico, ¿no? Y sistema nervioso central, en realidad, y sistema inmune. Entonces, justamente en los lugares donde yo he dicho que el cannabis actúa más, ¿no? Sistema nervioso y sistema inmune. Entonces sí, la fibromialgia ayuda muchísimo, el cannabis ayuda muchísimo en la fibromialgia y sobre todo el THC, ¿no? Si el paciente no es muy ansioso, un aceite de THC le va a caer muy bien al paciente con fibromialgia. En general, hasta en la primera semana ya se ve un efecto positivo, ¿no? Pero, como les digo, cada paciente es individual, es distinto, entonces hay que ir viendo, ¿no? Yo les digo como algo general lo que se ve, pero luego ya hay que hacer su individualización, ¿no? Una pregunta más, si es que hay, o acá. Hay muchas. Y sigue Trejo Fuentes, ¿para un niño con West? Para un niño con West, un niño sí, claro. De hecho, no, como habíamos dicho al comienzo, yo tengo y he tenido muchos pacientes con síndrome de West o síndrome de Lennox, por ejemplo, que sufren concomitantes con convulsiones, ¿no? Y que toman muchas medicinas generalmente en exceso. Entonces, y generalmente esos pacientes, ¿no? Lamentablemente niños, están prácticamente dopados, ¿no? Todo el día con las medicinas químicas, justamente para que no convulsionen, ¿no? Pero bueno, cannabis, sobre todo el CBD, que justamente se utiliza para las convulsiones, no quiero decir que sea el único, porque me había olvidado también, ¿no? De hablar un poquito sobre los cannabinoides ácidos, ¿no? Que son las formas, las precursores las formas en cómo están los cannabinoides en la flor del cannabis. Son por ejemplo, si tenemos una planta de marihuana que sea alta en THC, lo que tenemos en los moños no es el THC en sí, sino el THC en forma ácida, que es precursor del cannabis. El THC ácido se convierte en THC cuando hay un proceso de calor, ¿no? Ya sea por el calor del sol o porque se descarboxila. Entonces, cuando pasa de ese periodo de calor,
es cuando se convierte en THC. Igualito el CBD, ¿no? El CBD, cuando está en su forma precursora, antes de calor, es CBDA, CBD en forma ácida. Esto es importante, sobre todo porque el THCA, por ejemplo, no es psicoactivo, ¿no? Entonces se puede utilizar en niños sin ningún problema para justamente convulsiones, ¿no? Como, igual que el CBD. Entonces es importante saber que no solo existe, como decía, ¿no?, el THC y el CBD, sino muchos cannabinoides más. Y entre ellos están las formas ácidas, que son las precursoras, que son cuando está el moño, ¿no?, sin haber pasado por ningún tipo de calor. Entonces es importante. Y sí, señor o señora, de hecho, hay muchos pacientes con síndrome de Lennox, niños, que se ven beneficiados con el uso de cannabis. ¿Por qué? Porque disminuyen las convulsiones y por ahí se pueden disminuir los medicamentos químicos, ¿no? Fabiola Requejo, estoy interesada en seguir con su tratamiento, tengo migrañas fuertes y fibromialgia. ¿Dónde lo puedo contactar para sacar una cita? Para sacar una cita, ahí hay un correo electrónico justo, donde pueden escribir donde pueden escribir, y ahí justamente también se hacen todos los seguimientos médicos, ¿no? Que es perucannabismedicinal@gmail.com. Entonces, ustedes cuando escriben ahí, en realidad automáticamente se les responde un mensaje con algunos requisitos que tienen que mandar, ¿no? Como su DNI y una receta médica, por ejemplo, si es que lo tienen. Y así se empieza en realidad con toda la parte, ¿no?, el filtro para hacer la consulta médica. Y nada, entonces este ha sido un primer video en realidad. Espero que les haya gustado algo. Y en un par de semanas estamos haciendo otro video con algún tema que puede ser dolor y cannabis y fibromialgia, cannabis y dolor. Entonces espero que por ahí me escriban para saber qué temas les gustaría que toquemos, y estamos en contacto en realidad. Muchas gracias por verme. Chao.